Hola profesor, mi nombre es José Rubio y le presentaré el trabajo de desarrollo de la resolución del segundo control, en la cual la principal temática trata sobre Newton y la búsqueda del conocimiento. Bueno, en primer lugar, el trabajo se desarrolló a partir del enunciado que usted asignó, en la cual consistía en poder comentar y discutir sobre esta frase, sobre lo dicho por Igor Saavedra, físico y académico de la Universidad de Chile, en la cual indica que Newton fue el primer hombre que descubrió y puso en evidencia una gran cantidad de fenómenos naturales, puso en orden eso, en donde por ende se convirtió también en la primera persona que desarrolló la búsqueda del conocimiento solo por el conocimiento. Bueno, anticipándome, no estoy de acuerdo con con lo que dijo Igor Saavedra y para ello presentaré este, este trabajo. En primer lugar, hay que entender el contexto en el cual fueron publicados los principios, el cual consiste en el Magnus Opus de Sir Isaac Newton. Bueno, en primer lugar, se tiene que en la época hubo un conflicto con la visión medieval. Se tenía que, ya no se consideraba en sí a la naturaleza como un puente entre Dios y el ser humano, ya que había una gran cantidad de una gran cantidad de fenómenos que no obedecían en sí a la propia naturaleza, a la propia la propia visión de Dios que se tenía. Uno de ellos podría decirse que sería la parte de Copérnico, en los cuales indicaba que este contradecía la naturaleza de Dios, en sí con la teoría, con la teoría helocéntrica que no estaba de acuerdo respecto a los postulados de las escrituras que indicaban, que mostraban al ser humano como la visión, como como el centro del universo. Entonces ya no se tenía esa conexión entre la naturaleza y el ser humano para poder llegar a Dios. Sin embargo, en este contexto también estaba el surgimiento de Calvino y de los calvinistas, en los cuales indicaban en sí que Dios no era ajeno en sí a la naturaleza, sino que Dios gobernaba absolutamente todo. Todo lo era debido a Dios. Tenía una autoridad absoluta de todo lo que existía, lo que se podía ver y de lo que no se podía ver, en donde el gobierno se hacía cumplir mediante la providencia, lo cual indica donde este término, providencia, significa en sí los medios o los acontecimientos que sucedían en sí para poder realizar para poder realizar alguna voluntad, que en este caso sería la de Dios. Y debido a la tremenda presencia y el gobierno de Dios, a él se le gustaba que se le probara le gustaba que se le probara su propia soberanía. Sin embargo, entonces, al tener esta necesidad, al existir, indicaba que el ser humano tenía que cumplir este objetivo, el tratar de probar la soberanía absoluta de Dios. Sin embargo, eso no era algo realizable, porque el ser humano es corrupto, ¿no? No puede realizar eso, ya que es la propia corrupción que tiene el ser humano le impone límites, y entonces no puede realizar en sí el trabajo de probar la soberanía absoluta de Dios. Para ello, Calvino indicaba algunas pautas, en donde algunos postulados, algunas visiones que tenía él entraban en conflicto en sí sí con ideas ya sentadas como las eran de Santo Tomás. Una de ellas indicaba que era inhumano limitar al ser humano solamente a lo necesario, ¿ya? El ser humano podía hacer más para poder tratar de agradar a Dios y para poder para poder demostrar en sí la soberanía que tenía este. También les indicaba en sí los postulados calvinistas indicaban que el ser humano podía desarrollar su propia vida de forma fructífera, ya que en sí había llegado al mundo para poder administrarlo, no para ser dueño de él, sino para poder cuidarlo. Y mediante el desarrollo de esos actos, se podía llegar a demostrar a llegar a probar a la soberanía absoluta. Entre estos, entre las numerosas, digamos, acontecimientos que estaban sucediendo y también sobre las ideas que estaban adaptándose, surgió Francis Bacon, en donde él postulaba algo que para la mayoría de la iglesia era una herejía, en la que indicaba que a Dios se le podía conocer en sí mismo, a su propio ser, a través de la razón y de los sentidos, y que además indicaba que se necesitaba probar la soberanía absoluta mediante la providencia, ¿ya?
y esto era en sí algo que debía hacerse, ya que en caso de no tener realmente un conocimiento absoluto un conocimiento bueno sobre este tipo de ámbitos, implicaba que se iba a tener un conocimiento pequeño, superficial, en donde donde al desconocer una gran cantidad de cosas, podían conducir en sí al ser humano al ateísmo, que era lo que obviamente no quería, a lo que no quería llegarse. Entonces, para ello, la más grande obra que publicó Bacon corresponde a Novum Organum, donde en este libro acoplaba una gran cantidad de técnicas para poder donde mencionaba que la ciencia podía entregar al humano un dominio sobre la naturaleza, y también destacaba en sí una forma para poder guiar la inteligencia para poder llegar a esta finalidad, en donde quitaba algunas ideas a las que él llamó ídolos, para evitar que la inteligencia fuera dirigida hacia un lugar que no tenía que hacerse. Para ello, bueno, en esto se indica que hizo una crítica en sí a Grecia y la Edad Media, en donde prácticamente no, tenía una visión incorrecta sobre la vida, y tenía también y donde o sea, no tenían una visión correcta sobre el pecado original, y no habían producido trabajos útiles. También indicaba que el ser humano no era absolutamente corrupto y podía acercarse más en sí a la necesidad de probar la soberanía mediante el desarrollo el desarrollo del raciocinio en el saber humano, donde esto podía agradar a Dios. Bajo estas ideas se fundó se fundó la Royal Society, en donde probablemente la figura más destacada en toda la historia de esta organización ha sido Newton, ya que a partir de la Royal Society salieron una gran cantidad de científicos que aportaron una gran cantidad de cosas. Bueno, Newton tuvo un enorme legado. Es considerado probablemente es el científico más grande de todos los tiempos. Su obra es impresionante, en donde su legado también sigue perdurando hasta nuestros días. Una de las cosas que se pueden destacar de él, en la que yo reafirmo que no estoy de acuerdo en sí a lo que postuló a lo que dijo Igor Saavedra, fue que en su propio trabajo, en sí la búsqueda del conocimiento la hacía en base a la creencia de una deidad de algo superior, de algo que estaba más allá de lo comprensible. Y dentro de ese mismo término, él indicaba que había cosas que no se podían saber. Él no entregaba hipótesis, no buscaba en sí esas explicaciones que no conducían a nada y que las dejaba a la verdad. No, él decía que sí o sí los postulados y las teorías que él afirmaba se podían comprobar en la realidad, y no no indagaba más allá de eso, porque para él lo era suficiente aquello que era medible. Esto se puede apreciar en sí al momento de hablar respecto al rojo, en donde indicaba que si es que le preguntaban a él qué era lo que significaba el rojo, él iba a decir que era un número que correspondía a un índice de refractabilidad. Nada más, no era necesario ir más allá de eso, porque eso era lo que él necesitaba. ¿No? Ya, dada esta visión, entonces él criticaba a Descartes, ya que Descartes afirmaba que mediante el raciocinio y la lógica se podía llegar a comprender a Dios, pero para Newton, Dios era algo mucho más grande, era algo completamente inimaginable que a lo que no podía explicarse completamente. Lo que más bien lo que se podía hacer era conocer ciertos atributos, pero no completamente él. Y en sí, retomando su trabajo, se indican que los principios en sí para Newton era un arma contra el ateísmo, ya que dentro de sus propios postulados y la teoría mostraban en sí la propia providencia de Dios, ya que las, te- las teorías eran muy buenas, ¿no? Eran perfectas, y indicaban realmente que había un creador detrás de los mecanismos que controlaban el universo. Para Newton, Dios era eterno, infinito, lo era todo. Lo que se podía conocer eran sus atributos,
no, no en sí mismo, para la redundancia, y también se indicaba que mediante la filosofía natural, que sería el precursor de lo que sería hoy en día la ciencia moderna, se podía encontrar a Dios, ya que los propios fenómenos que estaban ahí dentro podían ser descritos de una manera que probaran en sí la providencia de Dios. Una de las más grandes, en sí, la propia voluntad de Newton se puede encontrar en muchos de sus escritos y de lo que y sobre las frases que él afirma, donde la más destacada en sí corresponde a esta, en la cual indicaba que él se sentía orgulloso, se sentía bien que su trabajo en sí sirviese para poder, para poder hacer notarle al hombre que había una deidad que estaba detrás de todo eso y que a él inclusive le regocijaba que su trabajo finalmente haya tenido esa finalidad en la época en la que, en la que lo postuló. Bueno, para concluir esto, se tiene que entonces Newton no buscaba el conocimiento solamente por el conocimiento, él en sí lo desarrollaba para poder demostrar en sí que había algo más allá, que era inimaginable y que su trabajo en sí solamente servía para poder darle a entender a las personas que había algo más allá. Bueno, él fue fue una de las primeras personas, bueno, científicos, sí, que aplicó el método científico, en donde su mismo trabajo no se basaba a partir de hipótesis, sino en aquello que podía medirse y que fuera realmente comprobable dentro de la realidad. Y también él anticipó un desarrollo gigante en la filosofía natural, lo que serían las ciencias siguiendo el método. Se puede ver hoy en día eso, ¿no? Y también un gran desarrollo de la filosofía moral que vendría en conjunto con el desarrollo de, de las ciencias actuales. Bueno, ese ha sido ese ha sido mi trabajo. Muchas gracias por la atención.